Es tremendo cuando uno crece en Dios y se da cuenta de las formas que usa Dios para tratarnos o para tratar a un hijo de Él. Cuando uno llega al Evangelio, se constituye en un hijo de Dios, es decir, forma parte de la familia de Dios, porque no todos son hijos de Dios. La Biblia dice claramente que sí, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, sino que todo aquel que le recibe le da la autoridad, dice, la potestad de ser hijo de Dios, porque también hay hijos del diablo, la Biblia lo dice claramente. Pero cuando uno llega a la familia de Él, Dios usa diferentes formas para tratarnos a fin de llevarnos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, en ocasiones Dios usa el método de tormentas para parar nuestra desobediencia, si es que hay una desobediencia. Sin embargo, muchos siguen neciamente en su rebelión, como los hijos. A veces los hijos se comportan de esa manera, porque también la Biblia dice que el hijo desde que nace trae atada la rebelión en su corazón. Por eso es que como padres tenemos que corregir, como padres tenemos que instruir, para que de esa manera el niño crezca adecuadamente y de esa manera podamos tener hijos educados. Si no los corregimos, innegablemente vamos a tener hijos que del día de mañana pueden desviarse, ¿verdad? Por eso la mamá como el papá juega un papel muy importante. Más cuando una mamá tiene que hacer el papel de papá y mamá, es mucho más difícil, como lo hay, ¿verdad? En la vida de las personas. Mire, Dios, por ejemplo, a Jonás, Dios trató de parar a Jonás en su rebelión por tormentas, que fue el primer trato que Dios hizo exclusivamente a su cuerpo, porque Dios trata con el cuerpo, alma y espíritu. Pero el primer trato que hizo Dios con él fue a su cuerpo, ¿verdad? Físico. Y el Señor hizo parar el barco donde él estaba huyendo, pero Jonás no quiso ceder. O sea, Jonás era un profeta tremendo de Dios, pero en un momento se le pelaron los cables y quiso huir, ¿no? De lo que Dios le quiso o lo que Dios estaba tratando con él para que él hiciera en su vida. Y él trató de alguna o de otra manera huir del llamado que Dios le estaba haciendo para que fuera a Nínive. Pero vamos a entrar en detalles para verlo claramente. Jonás capítulo 1, versículo 11 y 12. Después de toda la tormenta que estaba pasando ahí, dice la Biblia, entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Note que la tormenta que estos marineros estaban queriendo que se calmara, no era una tormenta normal. No, ellos sabían que esa tormenta que estaba pasando ahí no era normal, que había algo sobrenatural, porque ellos estaban acostumbrados a estar en el mar. Y ellos sabían que algo sucedía en la barca, que alguien estaba haciendo que se provocara esa tormenta. Y lógicamente Dios había, hermano, había provocado esa tormenta. Recuerde que hay tormentas de Dios y hay tormentas del diablo. Pero vamos a hablar de las tormentas y de los tratos de Dios. Y también un poco también de cómo a veces las tormentas vienen en medio de nosotros, que son guiadas por el enemigo. Como aquella tormenta que los discípulos
¿verdad? Tenían en su momento, y el Señor dijo, tormenta cesa. Y la tormenta cesó, ¿verdad? Porque uno puede tener la autoridad de parar tormentas. Bueno, pero no le quiero hablar de eso, porque tenía un testimonio, se me vino en este momento, muy maravilloso, que me pasó a mí, especialmente, y mejor se lo voy a contar, para que lo sienta más rico. Una vez iba yo a predicar a una iglesia, ¿verdad? Y de repente se ve una tormenta como a esta hora, justo, este era el tiempo que estoy en este momento, justo, como a esta hora iba, hermano, y de repente la gran tormenta se me pinchó la llanta y estaba oscuro todo aquello, y de repente, hermano, yo iba bien vestido con traje y todo, ¿verdad? Ajá, dije, Señor, en el nombre de Jesús, porque tenía que ir a ver la rueda y me iba a mojar todo. Y entonces el acompañante que iba conmigo ahí, que estaba ahí, dije yo, no le voy a decir nada a sino que volteé la cara, porque como que sentí un poco así, pero dije, Señor, así como tú dijiste, tormenta cesa. Y una fe, algo que salió de mi interior, pero fuertemente le dije, tormenta cesa en el nombre poderoso de Jesús, pues quiero cambiar la llanta. Hermano, increíblemente, pero no había ni una, mire, ni una esperanza que el cielo se abriera. Y en ese instante terminé de decir esas palabras y el cielo se abrió y el sol cayó justo para el auto, hermano, ahí para la zona. Y dije, Dios mío, mire qué tremendo es cuando uno desde el interior del corazón, ¿verdad?, mueve la fe de Dios. Yo sentí que fue un milagro tremendo y yo me quedé más asombrado. Yo salí, cambié la llanta y seguí mi camino, hermano. Pero fue algo que me pasó maravillosamente. Pero la tormenta no se miraba que iba a cesar. Pero yo me acordé de las palabras del Señor y me cayó el rema a mí, porque es por rema, ¿no? Me cayó el rema a mí también desde el interior de mi corazón y solté esa palabra y se realizó. Bueno, pero no es el caso de Jonás, porque esa era una tormenta tal vez del enemigo, ¿va? Porque las tormentas del enemigo tú las puedes parar, pero las tormentas de Dios no, hasta que reaccione uno para poder de esa manera ir a lo que Dios le está llamando. Entonces, Jonás, hermano, no quiso ceder. Y dice así el versículo 11, repito, entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo, tomadme, mire la rebelión, y lanzadme al mar. Mire lo que sabía, y el mar se calmará en torno vuestro, porque yo sé que por mi causa, oiga, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Note que Jonás estaba consciente de que él era el problema y tenía un problema con Dios porque él no quería ir allá. Cuando él ya había decidido, o en el pasado eterno, o porque la Biblia no menciona que él había decidido en el capítulo 2, no se menciona nada en el capítulo 1 tampoco, se menciona de que él había hecho votos. Quiere decir que en algún momento hizo votos. Yo considero de que pudo haber sido en ese pasado eterno, porque se acordó de los votos cuando entró a la otra dimensión, cuando estaba muerto. Pero lo que trato de decir es de que aquí Jonás, hermano, dijo, yo soy el culpable de esto. Y el versículo 15 dice, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Mire cómo Dios puede mover los elementos. Hay momentos que Dios puede mover un elemento para que nosotros no erremos. Y puede levantar, si quiere que levantar una tempestad, lo que sea, Él lo va a hacer por nosotros. Pero note usted, Jonás pensó que su problema se terminaba muriéndose. Dijo, tírenme. Ahí se va a terminar todo el problema conmigo y con ustedes. Y ese es el gran error que comete mucha gente, ¿no?
cuando hablábamos acerca de qué pasa después de la muerte. Que muchos el enemigo los dardea, los quiere llevar a que se suiciden, pero no saben que ahí es en donde empieza la vida. Jonás dijo, yo resuélvalo así. Él no quiso lógicamente suicidarse, porque como que tenía conocimiento, que sabía que si lo hacía, se podía perder para siempre. Pero sí sabía que la tormenta que se estaba provocando era una tormenta porque él mismo no quería ceder. En otras palabras, dijo él, yo no quiero predicar a los ninivitas, que lo haga otro, porque ese era el problema. Dios podía agarrar a cualquier otro innegablemente, pero él estaba diseñado para que fuera ahí. Lo que podemos ver entonces es que siguió en su necedad. Claro, cuando estaba y andaba en el espíritu, decía, Señor, yo te voy a servir todos los cultos. Y hasta hizo votos para ir a Nínive a evangelizar. Le dijo, yo, Señor, estoy dispuesto, cuando era espiritual, porque eso es lo que nos muestra la Biblia. Yo voy a hacer de esto, voy a hacer lo otro. Y empezó a decir un montón de cosas y Dios las empezó a notar de seguro. Bueno, Jonás, sí, yo tengo que ir a Nínive, yo voy a predicar allá, Señor. Yo voy a hacer tu voluntad. Voy a servirte con todas mis fuerzas, con toda. Amén. Por eso dice la Biblia, cuidado con hacer votos, porque Dios está en el cielo y los oye. Y los anota en un libro, ¿no? Decir, bueno, hijo, tú vas a determinar eso, bueno, tú eres el que vas a ir ahí. Lo tremendo es que se empezó a poner carnal y el servicio a Dios lo empezó a sentir tedioso, empezó a sentir pesado, ¿verdad? De seguro en un momento. Aparte, abandonó la oración ferviente cuando antes era el primero en el culto de oración. Por poner una figura, ¿no? Lo más impresionante es que como Jonás no cedía, Dios empieza a usar otro método para tratarlo internamente. Esto es para tratar su alma. Aquí ya se pone un poco más caliente y le preparó un monstruo. Un monstruo. Los monstruos que prepara Dios. Porque quiero hablarle acerca de los monstruos de Dios para tratarnos. La Biblia de las Américas lo dice bien claro cuando dice así, en Mateo capítulo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo, oiga, marino, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Notó usted? Un monstruo marino. No era una ballena como dicen otras versiones. Porque algunos estudiosos dicen que en la ballena es tan chiquita la boca, que sea un gran monstruo, ¿verdad? Es tan chiquita la boca que no cabe un hombre. En cambio, en otros peces, ¿verdad? Como el chacalote o otros, sí se ha encontrado hombres, incluso hasta sentados, pues se los ha tragado de una sola vez. Pero si usted nota, las mejores versiones dicen monstruo marino. Entonces Dios preparó un monstruo. Mire, los monstruos espirituales de Dios es para hacer reaccionar la vida espiritual en nosotros y para que vayamos a servir a lo que ellos han dicho que quieren hacer para Dios. O para que vayan a hacer el trabajo de Dios. El que está determinado ya en la persona. Y los monstruos es para tratarnos. Lo tremendo es que en este trato parece que Dios lo abandonó. Parece que Dios lo abandona a uno. Vio que en los tratos de Dios uno dice, ¿será, Señor, que estarás conmigo? Cuando uno está enfermo, cuando tiene ataques, cuando no pasan las cosas que uno quisiera que pasaran. Dice, ¿será que soy hijo de Dios yo? ¿Será que soy parte de tu familia, Señor? Cuando está la tormenta, ¿no? Porque hay tormentas que, bueno, yo no sé si usted las ha pasado, pero yo sí las he pasado. En donde solo ves oscuridad,
y levantas la mirada y ves la gran nube que viene y Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Lo tremendo es que en el abandono, cuando uno se siente abandonado, es cuando más Dios trabaja con uno. Es cuando Dios más trabaja con sus hijos. Hermano, el mismo Señor Jesús se sentía abandonado en su momento. Por eso dijo, oh, mi alma está muy triste hasta la muerte, dice un versículo, pero no abandonarás mi alma en el Hades. ¿Oyó? Porque el Señor llevó la ruta de un pecador, que es, hermano querido, el abandono de Dios en la otra dimensión. Y es tremendo cuando habla de la segunda muerte, habla del abandono de Dios eternamente. Yo creo, hermano, que eso es tremendo. Por eso podemos decir que esta es una situación que Dios lleva controlada en nosotros. Repito, Dios lleva controlada en nosotros toda situación adversa que nosotros podamos estar pasando. Claro que no lo sentimos de esa manera, pero téngalo por seguro que Dios tiene todo controlado, lleva el control. ¿Por qué le digo esto? Porque Jonás 1:17, si volvemos a Jonás, dice así de esta manera, Jonás 1:17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Note que Dios lo dispuso. Esto es un cibernético de Dios, ¿no? Como muchos que han sido guiados por Dios para que vayan y hagan el trabajo. Y dijo, mira, monstruito, anda, tragate a Jonás. Ahí lo van a tirar. Ahí va, hermano, el monstruo, abre la boca y cae Jonás ahí. Y empieza el trato a su alma en la otra dimensión. Pero note, un monstruo marino empezó, hermano querido, ahí a hacer el trabajo de Dios. Pero Dios lo tiene todo controlado. Entonces Dios lleva el control. Solo que nosotros no lo miramos así porque los monstruos no son agradables. Por eso no lo miramos así, porque ¿cómo va a ser de Dios esto? Y uno piensa así. Pero miren el caso de Jonás. Jonás está viendo ese monstruo que lo tiene ahí, hermano. Lógicamente, cuando Jonás cae y empieza el proceso de ahogamiento, porque él tuvo que morir. Murió Jonás y lo llevaron al Seol para que empezara a experimentar el trato divino de Dios. Lo impresionante es que Dios colocó a Jonás en una situación sobrenatural para que vuelva en sí y reconozca su pecado, y Dios, hermano, pueda trabajar mejor su alma, porque el problema de Jonás estaba en el alma. Era inconstante, se deprimía de seguro, porque ahí le agarró una deprimencia que no quería saber nada. Lo curioso es que por primera vez el libro de Jonás dice que Jonás oró. Eso me impacta porque no lo dice, no tiene un antecedente. En el versículo 2 dice, capítulo 2, versículo 1 dice, entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Notó? Entonces realmente oró, dice otra versión. Otra desde el Seol. Esto quiere decir que Jonás oraba muchas veces como un rezo, porque ha de haber orado antes, pero no oró o no oraba como oró ahí, porque aquí sí se puso caliente la cosa. Y a veces, ¿sabe qué? A veces Dios permite monstruos y situaciones en nuestra vida, porque solo de esa manera podemos orar fuertemente. Solo de esa manera podemos interceder como deberíamos de interceder. Hermano, a veces uno sale de problemas hasta que derrama realmente su alma, y allí es donde suceden cosas.
Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Solo ahí, cuando está la tormenta, a la uno como que entra a otra dimensión tremenda de Dios, ¿no? Como Ana. ¿Se acuerda Ana? Ana, dice la Biblia, que año tras año oraba. Quería una petición, quería un hijo, quería algo. Ya tarde, hermano, perdón, año tras año oraba, pero no sucedía nada. Porque era como un rezo, como un mecanismo nada más, pero no sucedía nada. Y dice que año tras año iba llorando, llorando, se tomaba un poquito de vino y después se tomaba un poquito de cerveza, porque lo dice la Biblia. Ahí lo dice literalmente, en la mejor versión dice vino y cerveza. Tomaba, hermano, y llegaba medio cabezón a la iglesia, se tiraba en el altar y empezaba a llorar y a llorar, hermano, pidiendo lo que ella quería, pero lo hacía como un rezo. Pero un día dijo, hoy no voy a chupar, hoy me voy a ir tranquila, me voy a ir sólida. Y fue y empezó a derramar su alma, hermano. Y como el pastor ya la conocía, pastor de gracia, en ese entonces era difícil tener un pastor de gracia, ¿verdad? La vio, se le quedó viendo y dijo, ¿cómo está llorando amargamente esta? Y le dijo, Ana, dijo, levántate, deja tu vino y deja tu cerveza, así dice la Biblia, ya no tomes tanto. Le dijo, hoy no, mi Señor, hoy no he tomado vino ni cerveza, dice la Biblia literalmente ahí en 1 Samuel 1 del 15 al 16. O ahí búsquelo en todo Samuel, ahí está. Y le dice, hoy no he tomado vino, hoy estoy derramando mi alma delante de la presencia del Dios del cielo. Y entonces despertó aquel hijo, ay, Dios mío. Y ahí le dio la orden, solo unas palabras le dijo, vete en paz, porque tu petición será oída. Y se fue aquella mujer, se levantó, se quitó las lágrimas que tenía y de ahí, a partir de ahí dice que salió con gozo y alegría esperando la petición. Y bueno, y ahí usted ve la historia y cabal, hermano, desde ese día hasta su vida nunca más volvió, hermano, a sentirse así, porque le nació un hijo tan extraordinario como Samuel, que fue uno de los primeros profetas conforme al corazón de Dios. Entonces Ana quiso, hermano, quizás quitaba sus penas por un rato con vino y con cerveza, como muchos, ¿no? De esa manera. Lo tremendo es que lo que Dios quería era que se embriagara con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a uno le da el mismo efecto, porque hay gente que solo cuando se embriaga con el licor de la tierra llora. Veo que hay gente que solo cuando está medio atravesado, ahí sí le dice hasta a la mujer, yo te amo, mi amor, no sabes cuánto te amo. ¿Por qué lo dice cuando no ha tomado? O ahí se pone las pilas, bueno, ¿qué hay que hacer? Hasta pelear se ponen muchos, ¿va? No, tranquilo, tenía un hermano que cuando se tomaba con todos quería pelear, hermano. Pero era tan manso cuando, un amor cuando no tomaba. Y ahora que ya no toma, es un amor impresionante. Yo me acordaba de ese pedacito, Fis. Él era un hombre que se emborrachaba y era relajero. Pero me recuerdo que cuando dejaba de tomar, era un amor impresionante. Recuerdo eso porque se manifiesta así, ahora lo manifiesta de esa manera. Hasta Dios buscaba su manera y nos evangelizaba. Pero es tremendo cuando uno mira el efecto, ¿no? Entonces, busquen oración con clamor, como Jacob también, porque Jacob decía, no te suelto, ¿se acuerda el ángel? No te suelto hasta que me bendigas. Entonces, hay momentos en donde debemos de clamar de esa manera para que haya resultados. Lo más triste es que la iglesia de Cristo no quiere aprender a orar así. ¿Por qué? Porque piensa que la oración es más la cantidad que la calidad. ¿Oyó eso? ¿Por qué le digo esto? Porque hay gente que ora mucho, pero no pasa nada. Ana era así, año tras año, pero no pasaba nada.
Entonces, volviendo a Jonás, hermano, Jonás clamó desde el Seol. Versículo 2, mire, Jonás 2:2. Y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Ahí está, mire, pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Quiere decir que murió Jonás en el pez. Y luego lo llevaron al Seol a darle una probadita. Y desde ahí clamó. Claro, yo me imagino que el Seol no ha de ser tan agradable. Clamó desde un lugar adverso. Entonces Dios, para tratar con sus hijos, va a preparar monstruos, cuantos sean necesarios. Cuantos sean necesarios. Hasta que tú reacciones. Hasta que uno como decir, su brazo a torcer y decir de plano, Señor, ahora sí. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Biblia. Entonces Dios, para tratar con sus hijos, va a hacerlo así. A veces convierte en monstrua a la esposa. Ay, Dios mío, hermano, ese es un mero relajo. O a veces convierte al esposo en un monstruo, pero no monstruo marino como este. Pero así a veces esos relajos. O convierte en monstruitos a tus hijos cuando ya están grandes. Y es tremendo, podemos verlo en la historia de la familia. Pasa eso. Y a veces eso trae confusión, ¿no? Al creyente o al otro creyente, porque a veces pasa eso, el espíritu inmundo a veces, hermano, invade el hogar. Eso sí, los monstruos de Dios no son para destruirnos. Los monstruos del diablo sí. Los monstruos de Dios, escúchelo bien, son para pulirnos, para que nuestro carácter se forme y para que el fruto del Espíritu, como la paciencia, el dominio propio, se manifieste en nosotros. Por eso no debe permitir raíz de amargura uno con los monstruos de Dios, porque Dios va a tratar con ellos también. No solo es que va a tratar con el individuo que está siendo afectado, sino también el que está afectando también va a ser tratado. Pero uno debe de saber discernir los monstruos. Ahora, mire qué produjo este método de Dios en Jonás, versículo 4. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo monte. ¿Oyó? Ahora se acordó que había iglesia, mire. Y quería volver y quería llegar temprano para darle culto a Dios, cantarle al Señor. Note el trato, estaba solo ahí. Pero empezó, hermano, hasta se convirtió, mire el versículo 8. Dice, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿Oyó? Ahora se convirtió, se convirtió hasta en filósofo, ¿vio? Y se predicaba a sí mismo porque no había nadie. Aparte, mire cómo dice, había vuelto al enamoramiento y se acordó de los votos que había hecho a Dios. Pero uno busca en el capítulo 1 y no mira nada. Pero miren los votos que había hecho. Versículo 9. Mas yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificios. Lo prometí, oiga, lo que prometí pagaré. Cumpliré mis votos, dice otra versión. La salvación es del Señor. Notó, ahora sí quería cumplir los votos que le había hecho al Señor. Entonces no es solo de cantar, sino obedecer al Señor. Para eso Dios, hermano, usa estos métodos. Y por eso el monstruo lo botó en Nínive otra vez a Jonás. Porque Dios estaba tratando con él y le había enviado
ese monstruo para que de esa manera pudiera reaccionar. Aparte, hermano, es tremendo cuando uno mira más adelante porque nos enseña que es mejor obedecer las instrucciones que Dios dice en vez de ir a dar la vuelta de Jonás. Note que Dios, cuando tiene programado algo en nosotros, una predestinación o algo, lo podemos hacer de dos maneras. Y aquí nos muestra. Nos podemos hacer ir directo a Nínive, ¿verdad? O podemos rodear Nínive y que Dios use métodos, monstruos, tormentas, y nosotros vamos a llegar sí o sí al lugar donde Él ha determinado que tú llegues. En la predestinación pasa eso. Si tú eres un predestinado, sí o sí vas a llegar a ese objetivo. Ya sea o por este lado o por la vía más rápida, por la obediencia. Pero que vas a llegar ahí, sí, quizás vas a llegar golpeado, enfermo, hecho bolsa, lo que sea, pero vas a llegar. Que eso no es lo que Dios quiere, innegablemente. Lo que Dios quiere es que tú llegues de otra forma, arreglado, que tú llegues en obediencia, que tú llegues atendiendo la voz de Él. Porque, mire, uno sufre mucho si no va a hacer la voluntad de Dios. Es como el predicador. A mí me mandaron a predicar. A mí me dijeron, cuando Dios me llamó, ¿verdad? Y para que predicara el evangelio, especialmente fuera de mi nación, fuera de mi hábitat, fuera de donde está toda mi familia, todo quizás el apoyo que puede haber, uno con la familia a veces se apoya. Aunque yo desde los 17 años peleé solo en la vida, nunca me gustó que me ayudara mi familia, que no estaba correcto innegablemente, pero yo tenía ese pensamiento, yo no quería que Dios me ayudara. Y en realidad Dios me ha ayudado y me ha llevado en la vida. Pero a mí me dijo el Señor, mira, me recuerdo yo que cuando me invitaron a que me regresara a los Estados Unidos, le dije, Señor, mira, bueno, aquí yo hace 20 y pico de años atrás, le dije, mira, Señor, si tú me has llamado, tú me vas a respaldar. Y si no, pues yo me tengo que ir, voy a ir a trabajar allá, a donde está toda mi gente, allá en Estados Unidos. Entonces el Señor me dijo estas palabras. Y yo estaba bañado en lágrimas delante del Señor. Y me dijo estas palabras: yo solo quiero que tú prediques la palabra. Así lo oí claramente. Quiero que tú prediques, solo predica la palabra y yo la voy a respaldar. Por eso usted me ve a mí predicando, no importa si tengo 5,000 personas, si tengo dos personas, tengo una persona. Para mí es lo mismo, es como que aquí miles de personas. Así lo siento, porque a mí me llamaron a predicar, me llamaron a hablar, enseñar la Biblia. Y por eso es que le enseño. Y no me preocupo de nada en absoluto. Yo solo sé que Dios me bendice, nada más. Porque me llamaron. Ahora, si yo buscara métodos de otro tipo, tal vez no tuviera el deleite de obedecer y quizás sufriera más de depresión, sufriera más de muchas cosas. Porque es como decir, la Señor, ¿dónde están los resultados? ¿Dónde está esto? No. Entonces, cuando uno entiende que ha sido llamado por Dios a la familia, porque tú tienes que entender primero que has sido llamado a la familia y que sos simiente de Dios, tenés genética real, tenés genética de Dios. Tú solamente tienes que hacer lo que se te está mandando hacer. No hagas y busques otra cosa que no te han mandado a hacer. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Tú lo vas a sentir. Tal vez eres una persona que va a apoyar la obra de Dios, que va a servir de esta manera, que va a servir de la otra manera, o que va a servir de apoyo, de columna, etcétera. Eso es lo que Dios te da y te va a bendecir Dios sobre lo que estás haciendo. No importa si es pequeño o grande, te mandó a hacerlo. Y tú debes de decir, cuando ya tienes el clic, porque hay un clic en uno, que ese es lo que debes de hacer.
porque te da sabiduría, te da inteligencia, te da las cosas que son de Él, porque todo lo que tenemos no es nuestro, es de Él. Entonces cuando uno se da cuenta que yo solamente estoy sirviéndome de lo que Él me da, entonces digo, yo voy a hacer ese mi trabajo, ese es mi trabajo. Entonces uno lo hace con amor y se dedica y esto y lo otro, porque tiene, hermano, el clic en su vida. Entonces yo prefiero obedecer ahí y que Dios se haga cargo de mí. Y se ha hecho cargo, hermano, por tantos años desde que comencé mi ministerio. Entonces lo que trato de decir es que es mejor obedecer, ir a Nínive directamente y no desviarse. Porque Jonás fue a Nínive. Fue a Nínive. Pero ¿cómo llegó a Nínive? Llegó enfermo. Llegó mal. Llegó tedioso. Incluso después que lo sacó del infierno el Señor, después de la experiencia, estaba enojado con Dios, hermano. Seguía. Le puso, hermano, una higuera para que un palito, un árbol era, no sé si era una higuera, le puso para que le diera, hermano, sombra. Se enojó con la higuera. Después que se enojó con la higuera, Dios le mandó un gusanito. Que se coma la higuera de mi rezongón de Jonás, dijo. Y le comió la higuera. Era pelado como yo, mira. Y le molestaba el sol. Y usted lee el capítulo ese y se ríe de Jonás. Y el Señor, yo lo veo como que se reía con su hijo. Decía, Jonás, pero lo amo, es mi hijo. Decía, qué tremendo. Yo lo hubiera colgado a Jonás, hermano, pero el Señor no. Pero note usted, entonces el monstruo lo botó en Nínive. Entonces esto nos enseña que es mejor obedecer las instrucciones que Dios dice en vez de ir a dar la vuelta de Jonás. ¿Por qué le digo esto? Porque la obediencia hace alejar los monstruos de Dios y destruye a los monstruos del diablo. Ese es porque hay monstruos del diablo. Eso sí, a veces los monstruos para madurarlos, son para ver si estás preparado para que subas a otro nivel. Recuerde que Dios trata con nosotros para llevarnos a otro nivel. Nunca es para destrucción, sino es para que entres a otro nivel de vida espiritual. Pero tú puedes quedarte estancado innegablemente con el gran potencial. Yo pude haberme estancado. Pude haber dicho, no, ¿para qué? ¿Para qué estar sufriendo con estos hermanos o con estas hermanas? Con las críticas, con esto, con lo otro. Mejor me voy. ¡Ja! Pero ya me hubieran colgado, es capaz, hermano, desde el cielo. Palabra. Por eso, hermano, al ungido de Dios, David, lo perseguía el monstruo de Saúl. Al hombre conforme al corazón de Dios, lo primero que le pusieron después de la gran victoria, después que le dio victorias a Saúl, mató a Goliat, era el mejor de su ejército, era el más fiel de su ejército, hermano, se convierte en un monstruo. ¿Se acuerda? Qué tremendo, ¿no? El que le obedecía a su rey, hermano. Era un monstruo que lo seguía para matarlo por la envidia. También para madurarlo a David, para madurarlo más dentro de su reino, ya cuando era rey, el nivel que ya le habían dado, ¿verdad? Fue traicionado por el mostrito de su hijo más amado, Absalón. Oiga eso. Lo tremendo es que cuando el reino se le dividió por su hijo Absalón, se le convirtió en monstruo a Ahitofel. ¿Se acuerda de que hablábamos? Ahitofel, el consejero de él. Hermano, y Ahitofel hizo que se le revelara mucha gente a David. Uno tiene gente que dice, nunca jamás era, hermano, Ahitofel era el que cuando hablaba, dice, era como que Dios hablara. Era el que respetaba a David, pero con todo el corazón y con todo el alma. Y de repente lo mira todo chanfleado, hermano. Y dice, este tipo, dice uno, ¿cómo es que se revela si
Ha tenido, no solo se ha sentado en el reino, se ha sentado, ha comido en mi plato y ahora le levantan ese monstruo. Incluso, mire, aconsejó a Absalón, Ahitofel, para que violara a las mujeres de David, para que fuera más monstruo a su padre. Y empezaron los monstruitos, el hijo, el consejero, después aparece el amigo de él, Usaí, ya lo voy a mencionar. Lo impresionante es que dentro de la aflicción de David, por la división que había en su reino, y de que su hijo quería matarlo, apareció Simei, otro monstruo, hermano. Este era tremendo. Claro, este monstruo era para que David demostrara el dominio propio, la paciencia y la voluntad de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Simei había sido un criado de Saúl y odiaba a David, hermano. Allí en 2 Samuel 16, usted lee de este tremendo tipo que se le puso a la par del rey en el camino y empezó a insultarlo. Empezó a decir: tú eres un hombre sanguinario, te está pasando todo esto, te han dejado, se te ha dividido tu reino, ha sido porque vos has sido sanguinario, ha sido esto, ha sido lo otro. Horrible, hermano. Y dice que todo el camino, hermano, desde la mañana hasta la tarde, dice que estaban hastiados de oír al tipo que le tiraba piedras, que le tiraba polvo al rey. Y uno de los guerreros de David dijo: Señor, ¿quién es este perro muerto para que esté insultando a su majestad? ¿Por qué no me das la orden y le vuelo la cabeza de una vez? Y David dijo: no, tranquilos. Ahí le estaba probando la paciencia, el dominio propio, porque hay gente, hermano, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí, hay gente que se da, hermano, se da la tarea de quererte denigrar, de quererte destruir, de quererte, hermano, pero Dios mío. Y uno dice: ¿será, Señor, que? Y a veces Dios lo pone, hermano. Este tipo, y aparte que les ha hecho favores con todo el alma y con todo el corazón, pero se te ponen y son supuestamente hijos de Dios, como este era de la sangre real, y se dio la tarea de hostigar y hostigar y hostigar y hostigar, hermano. Y yo he tenido gente así. Pero la tarea de hostigar y de hostigar, no sé cómo consiguen el teléfono y hostigan y hostigan y hostigan, hermano. Tienen como un odio, como un rencor, pero de nada. Es un espíritu inmundo que se les mete y invade en su alma para sacar la basura que llevan por dentro. Y aparte, David no les había hecho nada. Y iba este tipo, hermano, ahí. Pero lógico, después Dios, sabemos nosotros la historia, ¿no? Después Dios lo mató a través de su hijo Salomón. Pero lo que trato de decir es que a veces tú debes de discernir. Y yo aprendí de David eso cuando algo pasa así en mi vida. Digo, quizás Dios lo ha puesto. Mejor encárgate tú, Señor. Uno debe de tener esa actitud, a veces sí. Y a veces orar, si son monstruos del diablo, pues orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, glorifícate y que en el nombre de Cristo haga esto. Y Dios lo hace. Oh, eso sí, téngalo por seguro, hermano. Dios lo hace. Y a veces uno ha visto cosas, dice: Dios mío, qué tremendo. Ha matado gente, hermano. Porque Dios cuida de sus hijos también. Cuando son monstruos que vienen de parte del diablo, Dios en el tiempo les quita la vida. A muchos ha pasado. Para que uno no se atreve a contar cosas porque, wow, dice, no, me entiende, por prudencia. Pero Dios ha terminado muchas veces con mucha gente. Porque mucha gente ha provocado mucho daño, ¿verdad?, a los santos de Dios. Como Belsasar, que dice que agarró los vasos del tabernáculo, ¿verdad?, los vasos santos, y en ellos bebió y hizo cosas. Y entonces Dios lo llamó a cuenta y apareció Daniel y le dijo: mira, y le dio sentencia ahí. Hoy vas a morir, le dijo. Porque eso que viste ahí, el mene, mene, tekel, ufarsin en la pared, significa que tu reino ha sido pesado y hoy, esta noche, te vas a morir. Cabal.
Entonces lo que trato de decir es que uno debe de discernir. Entonces, hay momentos en que uno primero debe de discernir si la tormenta es del diablo o la tormenta es de Dios, porque está puliendo tu carácter. Porque recuerde esto, Satanás quiere que tú huyas de la voluntad de Dios. Siempre va a querer que tú huyas de lo que Dios te ha dicho que hagas. Sí, él va a querer que huya y a veces te va hasta amenazar, te voy a matar, te voy a esto y lo otro. No, no puede matarte porque el único que, hermano, controla nuestra vida es Dios. Él es el que lleva todo bien controlado. Pero cuando Él quiere tratar contigo para llevarte a otro nivel, a veces va a usar monstruos. Entonces, hay monstruos de Dios que Él te va a permitir que vayan por tu camino para que les muestres misericordia. A otros que no tienes, a otros que no tienes que rebajarte ni ponerte al nivel de ellos. Porque a veces el diablo quiere que tú te pongas al nivel de ellos. ¿Vio? Porque hay gente que busca o te busca para que tú te pongas al nivel de ellos. Es decir, que discutas, que pelees, que luches y el diablo sonriéndose. No hagas eso, es mejor callar y que el Señor haga. Porque a veces uno, por supuesto que uno a veces se le la térmica salta, ¿no? ¿Ah? Pero hay que tener cuidado sobre eso. Hermano, tú eres rey, tú eres príncipe. No hagas caso a los sirvientes de la carne. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te establecerán en tu llamado. Tarde o temprano te va a establecer Dios. Y cuando te establezca Dios, los enemigos van a ser avergonzados. Cuando te establezca el Señor. Lo asombroso es que cuando parece que ha llegado el descanso. Escucha, esto es muy importante. Cuando parece que ha llegado el descanso al alma, Dios permite que se levanten monstruos inimaginables. Un amigo, por ejemplo, o una amiga, que son los Usaí. Usaí era uno de los amigos íntimos de David, que se unió a Absalón para matarlo, pero Dios frustró su consejo también. Dice la Biblia que Dios frustró el consejo de Usaí y el de Ahitofel. Claro, después de todos estos monstruos que permite el Señor, ¿verdad? David vivió, y esto me impacta cuando lo leí la primera vez. Muchas veces lo he leído, pero cuando lo leí en el Espíritu con atención, dice que David vivió, escuche bien, 40 años de paz en su reinado. ¿Usted sabe qué es vivir 40 años de paz? Ay, hermano, ojalá empiece hoy en usted. Y en mí, pues ya hace poco, ¿va? 40 años de... ¿Usted sabe qué es vivir 40 años de paz? No los problemitas de la casa, porque a veces van a haber problemitas de la casa, porque es difícil conocer a plenitud a la mujer y es difícil conocer a plenitud al varón. Pero póngase a pensar, 40 años de paz, de seguro hasta con la mujer y su marido, ¿verdad? Que era David, esposo de la otra. Pero ¿usted sabe qué es vivir 40 años de paz? Que puedas salir, levantarte tranquilo, acostarte tranquilo, hacer tus tareas sin estar tedioso, sino hacerlo como para el Señor, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos hay que hacerlo como para el Señor. Cuando tú haces todo como para el Señor, tu trabajo, tus quehaceres, lo que tengas que hacer, es un deleite. No es tedioso. Cuando tú tienes la normativa en tu mente, decir, esto lo voy a hacer como para el Señor. Barrer, limpiar los baños, lo que sea, no importa. Como para ti, Señor. Vas a ver el deleite que vas a sentir hacer las cosas. Puedes pasar tiempo de tiempo. Y eso fue lo que le pasó a David. 40 años de paz. Yo cuando dije, Dios mío, Padre, yo quiero buscar eso, aunque no nos queda mucho tiempo, por supuesto, pero por lo menos lo que nos queda, ¿va? Lo más impresionante
es que Dios no se va a ir a sentar a su trono hasta que sus hijos abandonen su rebelión, su pecado y lo reconozcan. Eso es lo que dice Oseas 5:15. Dice que Él no se va a ir a sentar hasta que sus hijos reconozcan. Mire, Oseas 5:15, mire lo que dice. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. ¿Oyó? Hay pueblo que necesita monstruos que lo angustien. ¿Por qué? Porque solo así puede buscar al Señor. Nada más. No sea uno de ellos usted ni yo, pero solo así puede una persona a veces buscar a Dios. ¿Ha visto que hay personas que pasan todo el tiempo así? Porque si no, no lo buscan. Eso sí, las lecciones más grandes se aprenden con monstruos de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que pierdas tu Edén. Él no quiere que pierdas tu Canaán, tu bendición. Y a veces lo hace Dios así. Ahora, ¿cuál es la clave para salir de los monstruos? Y yo voy terminando. ¿Cuál sería la clave? Porque esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la clave? Yo creo que eso es lo que necesitamos todos nosotros para poder, hermano, adelantarnos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, ¿no? Porque hay cosas que necesitamos nosotros que el Dios del cielo nos revele para que podamos alcanzar todo lo que necesitamos, ¿verdad? Llegar a tener en la vida. Yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar a contrarrestar eso es la obediencia y reconocer la soberanía y pedir misericordia como Jonás. Eso es lo que nos va a llevar a vencer. También los monstruos que permite Dios para que te insulten, golpeen tu corazón como a David, es solo para que te llenes de misericordia a veces. Para eso lo haces. ¿Por qué le digo esto? Porque si tienes misericordia, se te aplicará misericordia también a ti. Note que Santiago, por supuesto, no será el alcahuete 1, ¿va? Pero Santiago dice, versículo 2:13 dice, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Oyó? Misericordia quiere decir que te pones en el lugar del otro. O sea, ¿cómo hubieras actuado tú si hubieras estado en la condición que el otro pudiera haber estado? A veces me toca a mí cuando ministro yo a las personas con grandes problemas, situaciones muy duras y difíciles, y uno a veces debe tener compasión, misericordia. ¿Por qué llegó esta persona ahí? Y a veces yo me pregunto cuando estoy hablando con la persona, digo, ¿qué tal si yo estuviera en esa posición? ¿Qué haría? ¿Cómo pudiera actuar si yo estuviera en esa posición? Y ahí es como que uno se llena de misericordia. Y yo creo firmemente que según la misericordia que apliques a la luz de este versículo, así te van a aplicar misericordia a ti. Porque con la misma regla que mides, dice, serás medido. Ahora, yo termino diciendo, hay monstruos que a veces uno mismo consigue, ¿verdad? Por su terquedad, por lo que uno es. Por ejemplo, el joven que busca novia en el mundo, tiene un gran problema. Porque en el mundo no mira uno, no vio. Pero cuando ya entra al campo, hermano, de la vida, ahí se da cuenta el monstruo, la monstruita que consiguió. Claro, ellos dicen, es que no hay en la iglesia, ese es como una ofensa, ¿verdad? Para los valores, para los varones, perdón, y las hembras del Señor. Dios siempre va a traer al que Dios pone, de seguro.
Lo triste es que algunos consiguen monstruos o monstritas que los sacan de la iglesia, hermano. De repente, cuando menos siente, ¡puf!, desapareció. Una cosa importante: los monstruos de parte del Señor son enviados solo cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque a veces la fe tiene que ser probada por fuego. ¿Oyó bien? A veces, solo cuando sea necesario, Dios te va a mandar un monstruo. Pero si no es necesario, no. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice, yo termino con este versículo, Primera de Pedro 1:6. Mire cómo dice. Primera de Pedro 1:6. Vamos a ver. Sí. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, esta es la palabra, mire, si es necesario, seas afligido con diversas pruebas. Si es necesario. Que si es necesario, Dios te va a poner y va a permitir una pruebita. Porque es necesario que uno despierte. A veces, mire, es necesario porque está tratando que tú y yo obedezcamos al máximo. Por eso es que a veces pasa eso. Si es necesario, este hijo necesita que yo lo pule un poquito, hombre, está medio carnal, está medio raro. Voy a ver si lo arreglo un poquito. Entonces, si en este día ha discernido un monstruo, resístalo. Si es de Satanás, échelo en el nombre poderoso de Jesús. Pero si es un monstruo que está tratando con su carácter, con su forma de ser, con su vida, si usted sabe de que uno puede discernirlo, entonces resístalo, porque luego va a huir. Ahora, si es de Dios, reconozcámoslo y humillémonos y pidamos perdón y alcanzaremos misericordia. Si uno sabe que es de Dios algo que está sucediendo y que porque uno se ha descuidado o porque lo ha alcanzado el pecado, porque a veces a uno le alcanza el pecado, entonces hay que volver y decir, Señor, mira, abogado tengo para ti, ¿verdad? Jesucristo. Y ahí uno se arrepiente, porque la Biblia dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y Él te perdonará. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos al Señor en este día. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pedimos que te glorifiques en nuestra vida, Señor, y que nos des el discernimiento para poder diferenciar los monstruos que vienen de parte tuya y los que vienen de parte del enemigo, Señor. Te pedimos que te glorifiques en nuestra vida y que cada día, oh amado, podamos entender y comprender el trato que tú estás queriendo hacer con nosotros, porque nos amas como un hijo corrige a su padre. Padre, te pido que te glorifiques en nuestra vida, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú puedas obrar poderosamente, Señor, en nosotros. Y te pido que te glorifiques en cada hijo, cada hija que esté pasando momentos duros, difíciles, que nos están viendo también, Señor, por este canal. Te pido que te glorifiques ahí, Padre. Y que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo le dé el discernimiento para que de esa manera, o se manifieste el discernimiento, para que de esa manera pueda identificar qué monstruo está ahí, Señor, haciendo que tu hijo pueda estar bajando los brazos, pueda discernir, para que en el nombre poderoso de Cristo pueda echarlo si es un monstruo del enemigo, o pueda obedecer si es un monstruo de Dios y decir, Señor, reconozco que realmente tú me amas y que me estás corrigiendo. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, bendigo en gran manera a cada uno de aquellos que está al otro lado, y aquel que no tiene a Cristo, Padre, que pueda venir a tus pies, para que en el nombre de Jesús pueda entender y comprender
que es el tiempo, Padre, de volverse a Dios con todo el corazón. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia y por tu amor y por cada uno de mis hermanos que está aquí con nosotros. Bendícelo, háblale, púlelo conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.